3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, ya estamos de regreso. Nuestros teléfonos echando chispas esta noche, fíjate la cantidad de llamadas que tenemos. 900-137-137, por si queréis participar en el concurso de este libro que esta noche estamos sorteando. Extraterrestres, el secreto mejor guardado, de Rafael Palacios, editado por Palmira. Para los que llegáis ahora, estamos hablando de extraterrestres y enseguida un segundo tema. Nos llega desde Brasil una especialista en viajes astrales, uno de esos temas que nos habéis pedido que tocáramos en el espacio en blanco, y como vuestros deseos son órdenes, aquí lo tenemos. Patricia Sousa nos hablará de ello e incluso nos dará alguna de las técnicas claves para aprender a hacerlos. Pero ahora unos cuantos minutos para tratar de sacar conclusiones. Rafael, ¿qué nos espera? Muy brevemente, según desde tu punto de vista, con esa información que tratas de hacer llegar a todo el mundo, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Vamos a tener ese contacto con seres extraterrestres? ¿Hay algún tipo de forma de que acabe la censura para que nos aclaremos y sepamos la verdad, descubramos la verdad? En los últimos años se están intensificando el número de avistamientos, se habla de esta nave, vamos a ver. Sin embargo, cada vez hay menos interés, incluso por parte de los especialistas en el tema OVNI. Curioso, ¿no? Muy curioso. Hay gente que solo le gusta el misterio, pero no resolver las dudas. Va a depender de nosotros. Curioso eso que has Hay dicho. una ley... Espera, curioso eso que has dicho. Le gusta el misterio, pero no resuelve dudas. Quiero subrayarlo. Muy curioso. Sí, eso me parece. Hay una ley galáctica o cósmica, esto me lo dijo Darnaude, el gran ufólogo sevillano, de elusividad cósmica, es decir, de no intervención en otras civilizaciones. Esa ley se puede romper solo si hay un consentimiento por parte de los ciudadanos. O sea que la gente que nos está escuchando, el salir del armario, hablar con su familia, hablar de este tema abiertamente, implicaría que ese contacto fuera más posible y más cercano. ¿Qué nos puede traer de bueno? Tecnologías. Para superar todos los problemas energéticos que tenemos ahora, para cambiar nuestra sociedad, para hacerla más armoniosa, para vivir en paz. Otras maneras de relacionarnos, seguramente acabar con el dinero y otras formas más evolucionadas de relación. Eso es lo que nos podría suponer. ¿Pero no crees que eso depende de nosotros? Que si estamos esperando, como siempre, que la solución nos venga desde fuera, sería volver a creer en Dios. Ahora tienen que venir los extraterrestres que nos solucionen todo. ¿No crees que es un problema nuestro, un trabajo nuestro, independientemente de lo bueno que pudiera ser? Yo lo estoy esperando, un contacto con esos seres. Sí, hay un trabajo espiritual de cada uno. Lo que pasa es que el orden económico, el orden mundial, el nuevo orden mundial, estos gobiernos que nos tienen metidos en la guerra, y en la pobreza, pues saqueándonos constantemente, vigilándonos como si fuéramos delincuentes, no lo quieren hacer posible. Entonces me temo que no nos queda otra que confiar en el primo de Zumosol. ¿Y el primo de Zumosol son esos que vienen de arriba? Me parece que sí. Yo esto no lo veo arreglo. O sea, salimos a la calle a decir que no a la guerra de Irak y esa guerra ha continuado y esa gente sigue saliendo en televisión y no hay tribunal de la Haya que los condene. Todos sabemos ya que el 11S lo hizo el propio gobierno americano, es Vox Populi y no se dice en ningún lado. Imagínate si vivieras en Estados Unidos, que ahora te hacen esto del plan rescate de los banqueros. ¿Qué soluciones le ves tú? Y nos vamos. Yo no le veo ninguna. Ya. No le veo ninguna. O sea, veo que la gente salga a la calle y que se muestre a favor. Hay que romper con nuestras limitaciones y esto vendría a hacerlo. Pero claro, es que hay que trabajárselo uno a uno y perder el miedo, deshacer esa manipulación mental que las películas nos han originado, trabajarse a nivel interior y pues una conexión espiritual no viene nada mal para afrontar estos momentos. Esa música nos indica que tenemos que marcharnos. Hay mucha gente que está preguntando una forma de ponerse en contacto contigo. ¿Hay alguna página web donde podemos...? Sí, rafapal.com es mi página. Repítelo. Me llamo Rafa Palacios por rafapal.com. Esa es la forma más sencilla de llegar y pues ahí, a Dios gracias, está funcionando. Voy a llegar a los 80.000 lectores este mes, 7.000 personas al día de todo el planeta. Y ahí no solo yo, o sea, hay mucha gente. Yo me nutro de la información de todo el planeta Tierra que me envían y compartimos información y pensamientos, porque yo creo que no es que uno sepa más que otro. Aquí hay toda la información, pues gente, psíquicos, canalizadores, videntes y personas del común están teniendo experiencia, que eso sería bonito contarlo, como chavales de 15 años están teniendo contactos telepáticos. Estamos viviendo un momento, y de aquí al 2012 se va a intensificar, en el que lo que antes consideramos paranormal, y como demuestro en el libro, esta gente, estos buenos secretos han sabido estas cosas, se va a democratizar todas estas
estos poderes psíquicos, y es la preparación pues para una nueva conciencia, para una nueva manera de vivir en el planeta Tierra. Ojalá sea así. Extraterrestres, el secreto mejor guardado. Gracias, Rafael, por venir a decirnos esta serie de cosas. Espero que vuelvas al Espacio en Blanco en algún momento. Encantado, Miguel. Gracias. Y ahora informaciones de cosas que justo en este momento quizá necesitamos. Un acto que mañana se va a realizar aquí en Madrid, absolutamente libre, ya que os invitamos a la gente del Espacio en Blanco, y después nos vamos a hablaros de viajes astrales, ese tema que todos esperabais. En estos tiempos que corren hacen falta iniciativas como esta, y vamos a informaros rápidamente de lo que se está preparando para este fin de semana. Nos ponemos en contacto con Joaquín Tamames. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, animado por lo que vamos a hacer el domingo. Qué bien, yo también me he animado en cuanto me han dicho la información. De hecho, he cambiado todos los planes para tratar de comunicársela a todos nuestros oyentes. Pues muchas gracias. Eres de la Fundación Ananta, ¿no? Fundación Ananta, exactamente. ¿Cómo metisteis a hacer? Ananta es yo creo, según me han contado, una serie de empresarios que estáis metidos en el mundo del cambio espiritual y un poco de la senda espiritual, ¿no? Sí, somos gente que estamos en el mundo de la empresa y que intentamos también difundir en ese mundo pues valores como la armonía, el equilibrio, el sosiego, y hacemos actos como el de este domingo para recordarnos que si vivimos en armonía y en sosiego, pues seremos más humanos, y si somos más humanos, estaremos más centrados todos y más felices. Este es un poquito el objetivo del acto del domingo, recordarnos nuestro potencial por la paz y por la armonía. Hay mucha gente, Joaquín, en el mundo de la empresa que piensa así como tú, como vosotros. Pues yo creo que cada vez hay más gente que se da cuenta de que el mundo y la vida que tenemos pues hay que cambiarla, porque si no acabamos pues descentrados, y lo estamos viendo todos los días. Pero nos encontramos cada vez con más gente que es capaz de conciliar su vida profesional con la personal, y que atiende cada vez más a valores, y esto nos anima realmente. Qué bien, yo os doy la enhorabuena por ello, y si me permites os vamos a fichar para que nos vayáis informando de vuestras actividades, como la del domingo, a partir de las 11:30. ¿Dónde es? Cuéntanos qué es lo que vais a hacer. Pues esto es en el Palacio de Congresos de Madrid, en Castellana 99, empieza a las 11:30 y acabará más o menos hacia las 2. Uh-huh. Es un acto gratuito, tenemos 5 ponentes, que son Inma Sanchís, la periodista de La Vanguardia de la Contra, la hermana Genti, que viene de Londres y es de la Universidad Brahma Kumaris. Estará Mario Conde, el empresario, que dará una charla también sobre cómo ve la espiritualidad. Uh-huh. Estará el doctor Jorge Carvajal, que es un conferenciante muy reconocido y un hombre muy puntero en la medicina nueva. Alguien a quien queremos tener enseguida en el programa. Sigue. Y a Mario Alonso Puig, que es un cirujano y conferenciante en el mundo de los negocios, pues también muy reconocido, y que es muy estimulante lo que nos va a contar. Y luego habrá 5 piezas musicales. Rabbit Goldsmith viene de Barcelona con su hong, que es un instrumento muy poco conocido y precioso. Uh-huh. Y yo invitaré a la gente que venga al acto, aunque solo sea por ver a Rabbit. Tocará Lola Montes, que viene de Sevilla, Israel Paz, que nos hará un cante flamenco también muy breve pero muy bonito, Julio García, que ya ha tocado en algunos actos nuestros de Nantes, y también Luis Paniagua, que estuvo en la primera versión del Contigo Somos Más Paz, estuvo el año pasado y está en este tercero también. Ajá. El día 28 de septiembre, domingo, a partir de las 11:30, en el Palacio de Congresos de Madrid. Lástima que solamente sea para la gente de Madrid, la tercera convocatoria por la paz. Caben 2.000 personas, Miguel, y vendrán unas 300 personas de Latinoamérica, que están haciendo esta semana un recorrido por el Camino de Santiago después del Congreso de Sintergética, que fue el fin de semana pasado en Toledo. Ajá. Y 350 de estas personas vendrán y representan, me parece, que a 6 países de Sudamérica, y luego vendrá mucha gente de muchos sitios de España, con lo cual va a ser un encuentro pues muy internacional y muy fraternal a la vez. Qué interesante, un encuentro al que estamos invitando a todos nuestros oyentes. Repetimos, domingo a partir de las 11:30 en el Palacio de Congresos de Madrid. Joaquín, ¿algún sitio, una página de contacto, algún lugar? Pues nuestra página web, Fundación Ananta ORG, o mi teléfono móvil también, 606-33-4887, 606-33-4887. Atenderemos cualquier pregunta con mucho gusto. Pues muchas gracias por la información, enhorabuena, trataremos de estar ahí, y no te vas a escapar, que queremos que nos cuentes lo que es esa fundación y la gente que estéis ahí. Gracias, Miguel. Un abrazo fuerte. Fuerte abrazo también para ti, hasta pronto. Adiós. Ahí está la información de ese congreso, la tercera convocatoria por la paz, que se hace mañana. El teléfono de información, repetimos, 606-33-4887, entrada gratuita, con Mario Conde y otro montón de gente contando cosas, intentando llegar a ese tema de la paz, que quizá hoy sea tan necesario.
3:16, 2:16 en las Islas Canarias. Cambiamos el escenario y nos vamos a hablaros de viajes astrales. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, todos los datos. Hay un momento cumbre en la existencia de los seres humanos en este planeta. Es el instante de la muerte. ¿Qué ocurre? ¿A dónde vamos? ¿Dejamos de existir? ¿O por el contrario se inicia un nuevo camino lleno de luz hacia la evolución? Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Patricia Sousa es nuestra invitada. Eres la encargada del de la Academia Internacional de la Conciencia. Esto, Miguel. No llegas de Brasil, aunque eres brasileña. Yo he dicho que llegabas de Brasil. No, sí, viví muchos años en Brasil, pero actualmente vivo en Miami y soy la coordinadora de la Ciudad de México. ¿De la Ciudad de México? Sí. Sí. Estamos en una gira. Vine de Londres, Madrid y vamos a Portugal. Ya. Que estamos manejando un poco los cursos aquí ahora. ¿Haces viajes astrales? Sí, Sí. desde pequeña. ¿Desde pequeña? Sí. ¿Cómo aprendiste? No aprendí. ¿No aprendiste? Esta es la cuestión. Nadie me ha enseñado. Y yo creo que esto fue una curiosidad buena que me pasó en mi vida. O sea, yo siempre he tenido, además de las experiencias fuera del cuerpo, yo he tenido sensación de sentir personas a mi alrededor. Esto para mí siempre fue muy común, muy fácil. Yo sentía y yo creía que era todo parte de la vida de uno. Hasta que un día hablé con mi madre, yo creo que tenía 7, 8 años, y yo le comenté, mira madre, yo no quiero a esta señora aquí cerca de mí. Yo me acuerdo bien que miraba la tele, era una película cita, y sentía a la señora, no la veía. Muy natural, muy tranquilo, no tenía miedo, nada, simplemente como una niña, o sea, no quería nadie cerca de mí, ¿no? Y en este momento mi madre, extremadamente materialista, ¿no? Me dice, ¿qué tú ves? Y yo no veo nada, solo sé que ella está aquí, ¿no? Y 2, 3 días después, tal vez, Miguel, yo estaba en el psicólogo, mi madre me puso a ser estudiada, entonces hice muchos exámenes y tuve que ir al médico y hospital y todo por ver la cosa de la cabeza, se funcionaba y no funcionaba, ¿entiendes? Porque la persona piensa, uno piensa que uno está loco, ¿no? Pero en verdad, los médicos dijeron, mira, está súper bien, no tiene nada, y así que adelante con la educación de ella, enséñale todo y dé la opción de ella poder estudiar todos estos temas, ¿no? Pero no, a lo contrario, mi madre con mucho miedo y nunca me ayudó, nunca me apoyó en nada. Entonces yo asumí como que tuve íntimamente mucho miedo de todo esto porque no quería volver al hospital. Imagínate una niña 7, 8 años, ¿entiendes? Sacando sangre y cosas de este tipo. Así que me aislé. Y hasta más o menos los 13 años de edad, cuando yo en una conversa con mi abuela, yo le dije, sí, porque yo vuelo a la noche. Yo le comenté, a la noche yo sentía que volaba. Y normal, y me daba un placer tremendo volar. Yo quería todas las noches pensar en volar porque era una libertad diferente de todo lo que yo sentía antes, ¿no? Y mi abuela dijo, sí, yo también lo hago. Aquí está un libro. Y me regaló un libro que tengo hasta hoy que se dice Espiritismo para los Católicos. O sea, que era el modo de introducirme, porque mi familia venía del catolicismo, de introducirme a pocas nociones de que hay otras dimensiones, de que hay otros cuerpos, de que vivimos después de la vida y etcétera, ¿no? ¿No te he ofrecido agua? ¿Quieres un poco de agua? No, estoy súper bien. Muchas gracias. Hay muchas cosas que queremos tratar contigo. La primera cosa que decíamos en esa introducción es quizá uno de los momentos más trascendentales del hombre es el momento de la muerte. Sí. ¿Qué ocurre desde tu punto de vista en ese momento? Sí. La historia del túnel, todo eso que nos han contado que existe, ¿es cierto? ¿Se parece mucho a un viaje astral? Sí, fíjate, hoy mismo en la Academia Internacional de la Conciencia impartimos un curso acerca de experiencias cercanas a la muerte. Fueron 3 horas de discusión con un grupo de personas estudiando este tema porque tú sabes que hoy en día, por ejemplo, en los Estados... no te doy las gracias porque mañana das otro curso, sí, tendrás que estar súper temprano allí, ¿no? Mañana tenemos que estar tempranito, sí, pero es un gusto estar aquí, por eso que hacemos todo el esfuerzo. Te doy las gracias por el esfuerzo de estar con nosotros. Pero fíjate, Miguel, como 8 millones de personas ya han tenido experiencias cercanas a la muerte, ya catalogados, como que registrados en los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos. Es un dato que te traigo de allá, porque es donde vivo, ¿no? Pero 8 millones de personas. Entonces, esto es un número que hasta cierto punto ya es un poco superior a la media de cualquier otra cosa. Entonces, por la cantidad de experiencias, hemos estudiado este tema y traído a la información de nuestros estudiantes. Pero fíjate,
Hay un problema muy grande de la ciencia. La ciencia aún no acepta que nosotros salimos fuera del cuerpo, pero está aceptando que uno puede tener un vislumbre, un pequeño vistazo de la muerte a través de la experiencia cercana, ¿no? Pero en verdad los dos fenómenos son la misma cosa. Salir fuera del cuerpo a la noche de modo espontáneo, natural, positivo, es una experiencia igual a la experiencia cercana a la muerte. La única diferencia es que la experiencia cercana a la muerte, por ser un tipo de salida fuera del cuerpo, ocurre cuando la persona está bajo a una tensión, a un estrés, o a un accidente de carro, a un coma, una parada cardíaca, o sea, muy cerca de la muerte clínica. ¿Tú me entiendes? Pero nosotros incluso hacíamos un poco de broma en el curso y decíamos, no necesitamos evolucionar a través de un accidente de carro, ¿tú me entiendes? Podemos evolucionar y podemos estudiar estos temas a través de técnicas simples y salir fuera del cuerpo y tener resultados incluso mayores que la experiencia cercana a la muerte. Pero fíjese, una cosa que tú has me preguntado acerca de la muerte. Cuando uno sale de su cuerpo y ve que no es el cuerpo físico, que no tiene solamente una vida, que no vive solamente en una dimensión, empieza, Miguel, a partir de ahí a tener la noción de que no va a morir, que no hay muerte. Mucha gente llega a nuestra institución sin hemos hablado con la persona antes, no teníamos ningún contacto. La persona dice, mira, yo he tenido varias experiencias, ya me doy cuenta de que no hay muerte porque yo salgo y regreso y ahora quiero controlar esto, ¿no? Entonces son los famosos sueños de vuelo, sueños de saber que estamos soñando. ¿Cuántos de los oyentes no han tenido esto? Sueños que sabemos que estamos soñando. Aquele momento que decimos, esto es un sueño, no hay que preocuparme, ¿no? O aquel sueño en colores, que Espera, es está muy yendo claro. demasiado rápido. Disculpe. Vete más despacito. Antes de nada, decir también tenemos un libro más que queremos sortear de Wagner Allegretti, que son las personas que están con vosotros trabajando. Profesor Allegretti es el presidente de la Academia Internacional de la Conciencia. Estuvo en el programa en otro tiempo, en el Espacio en Blanco. Yo sé, un nos personaje quedamos curioso. muy contentos de saber de esto. Y él ha escrito el libro Retrocogniciones, que la traducción sería recordar vidas pasadas. Pues ese libro también lo vamos a sortear esta noche entre la gente que nos llame, 900, los tiramos la casa por la ventana esta noche y sorteamos el libro, 900, 137, 137, también para entrar en ese sorteo. Quiero ir por partes porque me estás soltando Adelante, todas. por favor. ¿Por qué la ciencia no acepta o no ha dado más claves concretas de eso que ocurre después de la vida, justo en el momento de la muerte? ¿Por qué no tenemos casos más datos concretos? Tú sabes que nosotros somos ciencia, somos una institución sin ánimo de lucro, todos somos voluntarios y trabajamos para la educación y enseñanza de estos temas. Como ciencias entendemos las limitaciones de las ciencias. Por ejemplo, infelizmente la ciencia necesita de pruebas materiales, como debes saber, necesita de algo, un dato real que se pueda ver. Lo ideal sería que se pueda ver una persona despegándose de su cuerpo y ver el doble, ¿no? Un cuerpo más sutil y un cuerpo físico. Esto sería lo ideal. Infelizmente son poquísimos casos en el mundo en que se puede efectivamente tener esto. Pero nosotros, Miguel, no tenemos tanto la ganancia o la pretensión de llegar en este punto, porque hasta cierto punto queremos hacer un trabajo diferente. Nuestra ciencia está basada en la autoinvestigación, en la mejoría de uno. Porque mismo que yo tenga una experiencia fuera del cuerpo contigo, o que yo sepa algo de tu vida, y yo llego, Miguel, yo descubrí algo de tu vida. Esto te pasa y de repente esto puede ayudarte. Fíjate, Miguel, esto es alguien externo a ti. Tú no has tenido la experiencia, tú no sabes si esto pasa, tú no sabes si esto es real. Esto es alguien. Si tú quieres creer, está muy bien para ti. Pero lo ideal es que usted pase por la experiencia y sepa, no, esto existe, esto es una experiencia real. Por eso nosotros tenemos una regla en la IAC que decimos así, no cree en nada. Tenga sus propias experiencias, porque no estamos aquí para buscar más creencias de lo que ya existe, estamos aquí para buscar datos reales. Entiendo. Queremos que nuestros estudiantes salgan de la clase con técnicas prácticas reales que cambien la vida de ellos. No simplemente una idea,
más una filosofía, más una idea loca. No, es así. Mañana yo quiero mejorar la relación con mi hijo, con mi esposo, con mi jefe. Yo quiero mejorar mi salud. Yo quiero hacer una autosanación, que es posible hacerlo, ¿entiendes? Yo quiero tener más fuerza energética. Todo esto son datos que se puede lograr con la experiencia cercana la experiencia fuera del cuerpo. Vamos a intentar esta noche, si te parece, que nos des algunas claves para poder adentrarnos en ello, claro. Y luego teléfonos de contacto para que se pongan en contacto con vosotros, valga la redundancia. ¿Qué es un viaje astral? ¿Una salida fuera del cuerpo? Sí. ¿Qué se puede conseguir cuando uno hace un viaje astral? Perfecto. El viaje astral es un despegue de este otro cuerpo que la gente comúnmente llama de alma, espíritu, esencia, ¿no? Y se despega del cuerpo físico. Esta alma carga con ella la conciencia, nosotros, quién somos realmente, ¿no? Y al estar en estas otras dimensiones, aprendemos a convivir con realidades no materiales. Entonces encontramos parentes que ya fallecieron, porque en verdad no fallecieron, están ahí reales, existen, ¿no? Continúan evolucionando, como decimos. Las personas que tienen experiencias fuera del cuerpo, pueden tener acceso a sus informaciones personales, o sea, tareas que ella tiene que hacer en esta vida. Miguel, hay mucha gente que llega a nuestra institución no por los fenómenos paranormales o por las bioenergías, pero llega a la institución porque ellos quieren entender un poco más acerca de la vida de ellos. Ellos sienten que tienen algo que hacer, que tienen una misión de vida, vamos a poner así. Pero no hay ningún dato en la sociedad, ningún medio que divulga esto. Entonces ellos tienen una inquietud. Muchas veces la experiencia fuera del cuerpo es la solución para esto. A través de un viaje astral uno puede llegar. Exactamente, es fantástico. Tú empiezas a entender, mira, yo nací en esta familia, en este grupo, tengo este hijo o tengo esta pareja, por estas razones. Tengo que escribir un libro en mi vida, tengo que hacer una tarea mayor para la sociedad, tengo que ayudar a la gente, tengo que desarrollar una teoría. En fin, a partir de ahí empiezan a venir una serie de, vamos a decir, ideas que son particulares a cada uno de nosotros, ¿no? Pero la experiencia fuera del cuerpo nos da una noción muy seria, Miguel, de que la vida no es solamente esto que estamos haciendo aquí. Entonces, mucha gente tiene la visión materialista, una vida, un cuerpo, una oportunidad y se acabó, ¿no? Con la experiencia fuera del cuerpo, las personas se dan cuenta, espera ahí, no, yo continúo a vivir después de la muerte. No hay la muerte física, la muerte física hay, pero no hay la muerte conciencial o el espíritu. La conciencia existe, continúa. Por esto, Miguel, que tú me preguntaste antes acerca de la experiencia cercana a la muerte, que es muy importante. Hoy en día las personas ya consiguen ver la muerte y decir, mira, si la muerte es esto, yo quiero morirme porque esto mejor allá que acá, ¿no? Es una broma, pero... La gente que pasa por la experiencia cercana a la muerte, hay un número muy grande de personas que no quieren regresar. Y esto indica, Miguel, que salir fuera del cuerpo es muy positivo, diferente de lo que la gente habla. Es negativo, es peligroso, no se puede, es para algunas personas. Mira, la gente que está nos escuchando, si usted quiere desarrollarlo de modo lúcido, hay técnicas para esto, hay métodos para esto. Nos vas a contar algunas dentro de un momento. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Tres y 32, 12:32 en las Islas Canarias. Seguimos con ese concurso 900, 137, 137, 6 libros esta noche, Retrocogniciones de Wagner Allegretti, para aprender cosas de este tema que estamos hablando ahora. Nos preguntaba nuestra compañera y alguna gente, siempre preguntan si hacer viajes astrales es peligroso. ¿Conlleva algún peligro? Una buena pregunta, ¿no, Miguel? Fíjate, nosotros hemos percibido que si uno sale fuera del cuerpo, tú empiezas a mirar a la gente en su casa, en su habitación, personas que conoce, y todos están afuera del cuerpo. Salir fuera del cuerpo es un fenómeno natural, como respirar, como ver, como pensar. ¿Sí? Sí. ¿Lo hacemos todas las noches?
Hacemos todas las noches. ¿Salimos todas las noches fuera del cuerpo? Todas las noches salimos, pero a veces nos quedamos dormidos arriba del cuerpo, pero hay un despegue, hay una salida. Y dices que no entraña peligro para nada. No, la cuestión es la siguiente, piensas bien, si fuera peligroso no dormiríamos a la noche, y a la noche es el momento más agradable para uno dormir muchas veces, ¿no? Pero fíjese, ¿por qué no hay peligro, Miguel? Hay más lógica por detrás de esto, porque este otro vehículo, cuerpo, que utilizamos para salir fuera del cuerpo, no tiene materia. Si no tiene materia, ¿cómo destruir algo que no tiene materia? Intentes destruir el aire. No hay cómo destruirlo, ¿tú me entiendes? Entonces, hay una película Más allá de los sueños con Robin Williams, una película muy graciosa, muy interesante, y muestra bien él intentándose hasta cierto punto volar o intentando manejar su otro cuerpo, ¿no? Y vea que por lo más que él hace, él no consigue destruirlo, porque no hay materia. Entonces, uno que tenga una experiencia lúcida de salir fuera del cuerpo, ya ahí ve que el peligro es en el cuerpo físico y no fuera del cuerpo, ¿no? Este cuerpo es que nos da mucho trabajo. ¿Cómo podemos reconocer que hacemos durante la noche un viaje astral? Los sueños lúcidos, hay gente que dice por los colores, por la intensidad. ¿Cuál es la clave para reconocer que hemos hecho? Excelente pregunta. ¿Cómo descubrir qué uno hace? Mira, incluso hoy impartimos otro curso también que fue la diferencia entre sueños y proyección, que esto, Miguel, es un día podemos hacer un programa acerca de los sueños para que entendamos un poco más. Pero la cuestión es la siguiente, empiecen a apuntar sus sueños o salidas fuera del cuerpo. No importa qué nombre ustedes van a dar. Tengan un cuaderno en blanco al lado de su cama. Todas las mañanas despierten, abran el cuaderno y escriban lo que viene en su cabeza. No pongan límites, no pongan nada de nada. Simplemente escriban, yo soñé con una casa blanca y un perro. Punto final, está muy bien. En el otro día, no soñé con nada, no hay problema, escriba. Y así va. Con esto, Miguel, vamos entrenando nuestra memoria a acordarnos un poco más de estas experiencias. Ahora, ¿cómo sabemos? Las proyecciones tienen características peculiares, diferentes. Son con más control. Entonces, si usted ha tenido una experiencia en que decide, controla, define, dice, no, yo no voy por aquí, voy por ahí. Yo no quiero esto, quiero aquel, quiero volar. Cuando usted toma decisiones adentro de su sueño, esto no es un sueño, esto es una salida fuera del cuerpo. Por ejemplo, cuando usted encuentra una persona y la conversación es muy lógica, muy coherente, muy lógica. Ahí en el otro día, esta persona es su amigo de trabajo, y en el otro día su amigo llega y dice, mira Miguel, soñé contigo esta noche. Y tú dices, pero yo también. Cuando dos personas sueñan la misma cosa, es una salida fuera del cuerpo. Se han encontrado en ese otro plano. Exactamente. Yo comenté en el curso un caso muy interesante que pasó en los Estados Unidos con una muchacha, que ella soñó a la noche que varios tiburones habían se muerto en la playa. Ella se via de arriba y via vários tiburones y sangre en la playa, como se llegaron en la arena y se murieron ahí. Esto fue un sueño teóricamente para ella. Despertó con esta idea en la cabeza. Por la mañana prende la tele. ¿Cuál es la noticia que está en la tele? No sé cuántos tiburones mueren en una playa en Miami. Fenómeno natural. Entonces, vea, ella consiguió comprobar una situación que pasó en su sueño. Cualquier sueño con comprobación es una salida fuera del cuerpo. Es decir, ella lo había visto saliendo fuera del cuerpo. Exactamente. Preguntas que nos van llegando. Peligros. Cuando uno está fuera del cuerpo puede haber una posesión, entrar otro espíritu, cogernos el cuerpo. Sí, fíjate, ¿cuántas noches ha pasado esto con nosotros en todos nuestros años de vida? Nunca, ¿verdad? Pero hay personas que son personas muy psíquicas, con mucho descontrol bioenergético, ¿entiendes? Son personas que a veces llegan incluso a la IAC, no es un número grande, es un número muy pequeñito, Miguel, por esto que no ponemos mucha atención en esto. Pero estas personas permiten la conexión con otras conciencias. Y esto es llamado de posesión. Hay casos negativos y hay casos positivos. Hay casos de la psicografía. Hay libros psicografados que es con el apoyo de otras conciencias, o sea, no es nada negativo. Pero fíjese, hay personas sí que tienen desequilibrio energético y que otras conciencias toman cuenta de su cuerpo, pero son casos 0.001% de las situaciones. Nosotros tenemos una conexión bioenergética muy fuerte entre este otro cuerpo que sale y el cuerpo físico. Y esta conexión no se rompe. No se rompe. Y fíjate una cosita, ya ha pasado con ustedes una sensación así.
estás a la noche en la cama y dormido ya de ojos cerrados y de repente te salta el cuerpo, un brinco muy fuerte en la cama, ¿no? Fíjate, tú puedes estar lejos, proyectado, fuera de tu cuerpo, en Francia, y alguien te tocó la mano así, Miguel, tú regresas al cuerpo. Ese salto que pegas es porque estás regresando al Por cuerpo. estar regresando, ¿entiendes? Nos ha pasado muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros ha pasado por esto? A veces es una parte muscular pequeña, pero cuando es un salto muy intenso está muy conectado con la salida fuera del cuerpo. Nos dice una de nuestras compañeras que lleva viajando toda la vida y... ¿A dónde puede ir uno cuando sale de viaje? Puede ir adelante en el tiempo, hacia el pasado, desplazarse a otros espacios, otros... Sí. Tú sabes que, Miguel, en Miami yo impartí una entrevista en la radio y el tema de la entrevista era así, ¿cómo viajar gratis? ¿No? Sí. Porque en verdad, cuando usted sale del cuerpo, no hay necesidad de pasaporte, ni de pedir ciudadanías, o sea, usted puede ir a cualquier parte del planeta Tierra y afuera del planeta Tierra. Yo escuché al señor Rafael hablar antes de sus estudios de los extraterrestres. Son muchos estudiantes nuestros que han tenido experiencias con personas con ciencias de otros planetas, que tienen otra forma, personas superpositivas que también están con su evolución, con sus problemas en otros niveles, pero que existen en otros planetas. Entonces tú puedes ir a cualquier momento, a cualquier dimensión que su voluntad la permitir. No hay entonces límites ni de tiempo ni de espacio. Mira, de tiempo, de espacio hay, o sea, en el sentido de pasado, ¿no? Por ejemplo, estabas hablando, no sé si puedo entrar ya en los recuerdos de vidas pasadas, sí. Pero a veces hay personas, Miguel, que salen del cuerpo y tienen una experiencia de acordarse de una vida pasada, ¿verdad? Salió del cuerpo, se proyectó y tiene un sueño muy lúcido de una vida de campesino en el interior de Argentina. Algo que ahora no tiene conexión ninguna con la vida de la persona, pero en esta vida de campesino la persona reconoce que su madre y su padre son aún su madre y su padre de esta vida y que hoy vive en Madrid. ¿Me entiende? Ele consigue conectar los puntos, de ver, a pesar de que aquella vida fue en Argentina, hoy estoy en Madrid con las mismas personas, diferentes formas físicas, diferente genética, pero sí con la misma conexión de evolución, porque las personas piensan, Miguel, que la muerte es el fin y que se pierde todo. Se pierde las personas, nunca más se ve, que nada. Cuanto más evolucionamos, más vemos que las mismas personas que están aquí son figuras de nuestro pasado que varias vidas vienen. Es decir, que son almas que eligen un proyecto en común y se van reuniendo en diferentes vidas. Exacto, bien puesto. Eligen un proyecto en común, eligen una vida. Llamamos de grupo karma. Es un karma, la ley de la acción y el efecto, donde estas personas desarrollan, se evolucionan en conjunto. Es decir, que esos padres que hemos perdido, esos hijos que hemos perdido, esos compañeros, no los hemos perdido, los volvemos a encontrar en la siguiente vida. Definitivo, Miguel, definitivo, no hay duda. Qué bonito. 900-137-137, el teléfono echando chispas esta noche por si queréis entrar en ese concurso que tenemos. Patricia, formas, es decir, la gente quiere aprender a hacer viajes astrales. Evidentemente un consejo sería ir por vuestro instituto, pero ¿qué consejos puedes dar a la gente que nos está escuchando en este momento? Primero, para reconocerlo, has dado unas cuantas claves, para hacerlo esta noche y para hacerlo de forma lúcida y consciente. ¿Qué podemos hacer? Mira, Miguel, infelizmente la mejor sugerencia que puedo dar hoy para cualquier persona que está nos escuchando es hacer los cursos de la Academia de la Conciencia. ¿Por qué? Porque los cursos te dan la teoría y la práctica. Y la práctica es muy serio, somos muy teóricos, sabemos mucho, ¿estás de acuerdo? Yeah. Pero no tenemos la práctica. Y efectivamente nosotros tenemos un grupo de profesores muy bien entrenados en Madrid, donde enseñan técnicas variadas de todos los tipos, porque una técnica para ti tal vez sea buena, para mí no es buena y así por adelante. Por eso que es muy delicado para mí, por ahora, para ti decirte, Miguel, la mejor técnica es esta, que todos la hagan. Hablemos si te parece, damos ese consejo de que vayan al instituto, pero hablaban de una técnica, una de ellas era la relajación, ir relajando parte por parte del cuerpo. Exactamente, yo quería entrar en esta técnica. Es la técnica que ofrecemos así en televisión, en radio. Usted hace lo siguiente, usted se acosta en la cama en la posición de decúbito dorsal,
que es dificultad dorsal, es la espalda en el colchón, ¿verdad? Muy relajado, ropas confortables. ¿Tumbado, extendido totalmente? Exactamente, extendido totalmente. Si tú quieres poner una almohadita en la cabeza para estar confortable abajo de las piernas, que lo haga súper bien. En este momento, cierra los ojos, tranquilízate tu mente, tus ideas, emociones, o sea, realmente lo máximo que puedes de relajamiento mental, psicológico también. Después de esto, usted empieza a relajar cada área de su cuerpo y el relajamiento puede ser hecho de la siguiente forma. Contrair la mano, que sería cerrarla y abrirla. Cerrarla y abrirla. Y usted va a hacer esto cuantas veces fuera necesario para sentir que su mano derecha o izquierda está súper relajada. Listo, ahí ya no hay más problema. Pase para la otra mano. Contrair, cerrar y abrir. Y usted hace esto calmamente, sin prisa, sin tener teléfono celular prendido, nada. Hace esto poco a poco. Con el pasar del tiempo, usted va a sentir que su cuerpo está casi que flotando, o un que llamamos balonamiento, como que si el cuerpo estuviera grande. Tú pierdes la sensación de que el cuerpo termina en la piel. Parece que el cuerpo creció, expandió. Perfecto, es esto que queremos. Mantenga la relajación y permita que esta sensación ocurra para que usted salga del cuerpo, porque ahí es la entrada para la proyección. Ya, pero es justo en ese momento, dice alguna gente, yo que tengo algunas experiencias, surge un miedo tremendo. Yo sé, Miguel. El miedo más terrible que uno pueda sentir. Sí. ¿Qué significa ese miedo? Vea, Miguel, la falta de conocimiento trae el miedo. ¿Entiendes? Por esto que cuando nosotros empezamos a estudiar esto y vemos cómo es simple, cuántos beneficios, porque esto es una cosa que podríamos hablar un poco, Miguel, cuántos beneficios nos trae a nuestra vida y cuánto podemos sacar de provecho, uno empieza a querer tenerlo todas las noches. Quiere hacer esfuerzo para tener y cada vez más desarrollar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la persona con el pasar del tiempo, Miguel, empieza a tener más salud física y mental. Se siente más fuerte. Despierta a las 5 de la mañana, despierta fuerte, quiere limpiar la casa, organizar la vida, empezar a trabajar ya. Otra cosa, empieza a ser más asistencial. Esto es una de las cosas que estudiamos mucho en la academia. Con la salida fuera del cuerpo, uno deja un poco su ego y se torna un poco más altruista, de donar más a la gente, de apoyar más a las personas, de ayudar más a la gente en el día a día. Y la gente va a empezar a decirte, tú estás raro, tú estás diferente. Y es por estos cambios que entran. Otros beneficios, la persona empieza a perder el miedo a la muerte. Una experiencia pequeña que tenga la persona, pequeñita, de salir del cuerpo, una solo, ya le ayuda a Miguel en la próxima a disminuir este miedo que usted comentaba. Después del miedo, ¿qué otra sensación se vive? Por ir por pasos. ¿Sientes que te separas de tu cuerpo ya? Buena, mira, te separas de tu cuerpo, pero los oyentes pueden ver, usted ya tuvo sensación de vibración en su cuerpo intensa. Vibrar como si el cuerpo estuviera como si fuera un terremoto, temblando. Esto es una sensación de que está empezando la salida fuera del cuerpo. Hay una característica muy interesante que son llamados sonidos intracranianos. Y la gente cree que está loco, va al médico, gasta un montón de dinero y no tiene nada. Sonidos intracranianos son sonidos así como que ¡ping! O un sonido raro, que no tiene una conexión con el físico. Y la persona lo escucha cuando está efectivamente empezando a salir. Entonces esto es un señal, una indicación para uno. Estoy saliendo del cuerpo. Es como que si el cuerpo estuviera diciéndote, despiértate, estás saliendo, ¿no? Una sensación a veces de estar liviano, de estar muy sutil, como que no sabe si está despierto, si está dormido, pero muy levianito. Y esto también es una sensación de estar saliendo fuera del cuerpo, ¿no? La propia sensación de estar pasando objetos. A veces tú no estás de ojos... Pasando objetos. Como que pasando paredes. Sensación de que tú estás te moviendo, caminando. Todo esto son sensaciones que te indican, ya estás fuera del cuerpo, ya estás proyectado. A veces cambios de temperatura, la persona estaba sintiendo frío y de repente un calor, te toma cuenta. También esta sensación de salida fuera del cuerpo, ¿no? Escalofríos, la sensación de que una parte del cuerpo solo sale.
todo esto y 300 millones de otras pueden pasar, ¿no? ¿Por dónde se sale? ¿Por la cabeza? ¿Por el ombligo? ¿En paralelo? Sí, se puede salir por todos los lados, frente, atrás, lados, bajo, arriba. Estamos comentando incluso de un muchacho que nos envió un relato de que él se proyectó y en vez de salir para frente, salió para abajo de su cama y vio su perro dormido abajo de la cama. ¿Me entiendes? Entonces, no hay una, vamos a decir, una regla general, pero es como que básicamente la salida fuera del cuerpo es algo muy sencillo, Miguel. A veces tú te sientas en la cama, al salir, te sales, te sientas, te levantas y caminas por tu casa. O vuelas, sales por la ventana. O sales por tu casa, sales por la puerta, vas a la calle, ves gente, entiendes cosas, hablas con amigos, solucionas problemas. Déjame terminar de ver la forma física y luego lo que se puede hacer. Hay veces entonces que sales, ves tu propio cuerpo en la cama. Esto. Sí. Eso da mucho miedo también cuando ocurre, ¿no? Esto trae mucho miedo en el comienzo, ¿sabes, Miguel? Sí, no sí, después. Sí. En verdad, hoy yo tengo bastante... a mí me gusta ver mi cuerpo acostado en la cama, como a veces dice, y gané un poco de peso, ¿no? Estoy más gordita. Debería perder... O sea, es una sensación muy rara, porque tú te ves ahí acostado y tú estás aquí. Entonces, tú es un cuerpo y yo aquí. Bien, en el comienzo sí, en la primera experiencia, fíjate, muchos estudiantes llegan a la academia y dicen... Mira, yo esta noche me vi muerto en mi cama, ¿entiendes? Y nosotros decimos, no es que tú te moriste, es que tú tuviste una salida fuera del cuerpo. Entonces la persona, no, pero esto me dio un miedo tremendo, pensé que era mi hora, pero estoy saludable, no quiero morir. Y nosotros, no, tranquilo, no vas a morir, no es tu hora. Vamos a estudiar esto y aprender cómo trabajar, ¿no? Entonces después de la segunda experiencia, y ya, Miguel, uno toma gusto en... ¿Y a dónde puede ir? Decías que no hay tiempo, no hay espacio, no hay límites y uno puede ir a saber eso a lo que hemos venido a hacer. Eso presupone que venimos aquí con una misión concreta. Exacto. Y que a través de los viajes astrales podemos reconocer cuál es esa misión. Exactamente. Nadie vino aquí de vacaciones, ¿sabes? Tenemos todo un propósito de vida, un objetivo de vida. Por ejemplo, tal vez tu propósito de vida sea informar a la gente a través de tu trabajo. Esto puede ser un bonito trabajo que estés haciendo. Pero hay mucha gente, Miguel, que no tiene esta noción aún. Eso te iba a decir, es tan difícil que saber. Están perdidos, que realmente tienen una duda. Hay incluso un libro que tenemos en la academia que la próxima vez podemos regalar a tus oyentes, que se llama Síndrome del Extranjero. Es un tema interesante, pero es la sensación de se sentir un extraterrestre en la propia vida. Es como que yo soy raro, no me gusta lo que mis amigos se gustan, no me gusta nada, o sea, están todos perdidos en su propia vida. Y esta sensación de estar perdido es porque la persona siente, yo tengo que hacer algo diferente, pero no sé lo que es. Pero hemos visto, Miguel, que con el debido la autoinvestigación, la persona tiene pistas claras y puede empezar a partir de ahora a ser más productivo, priorizar las cosas que son importantes y ayudar a la gente, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Es decir, ¿cómo autoinvestigas en ti a través de una proyección astral? ¿Vas a algún sitio, preguntas a alguien? Esto, mira, hay mucha gente, la gente cree que salir fuera del cuerpo es muy negativo, por lo contrario, es muchísimo positivo. Hay muchas personas que nos ayudan afuera del cuerpo, personas que quieren nos apoyar en nuestra evolución, en nuestra vida, y estas personas a veces llamados de amparadores por la proyecciología, por la academia. ¿Amparadores? Amparadores, esto es un tema muy interesante. Son personas que nos apoyam em nossa vida, em nossa evolução. Como o ángel de la guarda? O sí, popularmente a gente chama de guia, ángel, né? Ser espiritual, coisas assim. Pero é um gran amigo de nosso passado, que nos conhece muito bem, sabe nossos rasgos débiles, nossos rasgos fuertes, ¿no? E ele é talvez a melhor pessoa que a vezes, Miguel, al encontrar fora do corpo, tu comunícate com ele e dice, mira, este problema que tenho, e esta inquietude, este medo, esta falta de decisión, ¿cómo yo hago para cambiar? Y a veces con algunas instrucciones, con algunas ideas, esto cambia toda nuestra vida, ¿no? Pero nada mejor do que usted mismo investigar a usted mismo. A pesar de que hay conciencias, hay personas nos ayudando, fíjese, a lo mejor es que uno pueda tener su propia experiencia de investigar, que es la idea de que tú puedes estudiar, por ejemplo,
estudiar temas como que la evolución, temas de vida después de la muerte, la condición de ayudar personas. Todo esto te trae datos muy serios acerca de lo que es que tienes que hacer aquí. Nos preguntan también si uno puede comunicarse con o encontrarse en ese otro mundo con seres fallecidos. Sí. Y te pido que sea breve porque se nos acaba el tiempo. Sí se puede, definitivo, muy simple. ¿Te lo puedes encontrar? Se puede y se encuentra. ¿Cómo haces? Cuando sales, piensas o... Tú puedes evocar a esta persona, pensar en ella, o a veces esta persona te viene hasta ti, ¿entiendes? Llega cerca de ti. Y ahí se empieza una comunicación en general telepática, que es el modo como nos comunicamos afuera del cuerpo, y se siente que la persona está bien, está evolucionando, y que a veces viene para ayudarnos, para dar algún dato bueno para nuestra vida. Tratando de resumir, todas las noches, todos los días hacemos viajes astrales. Esto. No son peligrosos. No. Y uno puede llegar a recibir respuestas importantes de lo que hemos venido a hacer aquí, ¿no? Exactamente. Y se puede aprender a hacer de forma consciente. Se puede y se debe. Esto es nuestro objetivo. Desearíamos que todos pudiesen hacer. Sí. ¿Tú me permites dar el teléfono? En un momentito de la lo vamos a academia? hacer. Sí. Tomen lápiz y papel si hay gente interesada en contactar con estos invitados para aprender estas técnicas y enseguida se los damos. Tú, Patricia, has venido a España a dar una serie de cursos, te vas a Estados Unidos, pero vas a volver por aquí para... Voy a Portugal ahora, de Sí. aquí, y regresamos siempre. Sí, estamos siempre. Vamos a estar en contacto porque es un tema Posiblemente, que a mí claro. personalmente me interesa mucho y a nuestros oyentes les interesa mucho. Nos encanta estar aquí. La gente que quiera, ¿dónde se puede poner en contacto con vosotros? ¿Tenéis una página web, algún teléfono? Tenemos, nuestra página web es www. Aquí decimos www. Ah, disculpe, esto es en México, entonces estoy equivocada. Sí. Punto es mundo, la palabra mundo, Mundo. IAC de International Academy of Consciousness, ¿no? IAC.org. IAC.org. Y nuestro teléfono para contactos aquí en Madrid es 91 591 2587. Vuelve a repetirlo si no te importa el teléfono. 91 591 2587. Patricia, ha sido un placer. Muchas gracias. Espero verte físicamente y viajando por ahí en esos viajes astrales que te haces. Mucho gusto. Y que nos Muchas hagamos. gracias por todo. Y gracias a ti por ese esfuerzo de haber venido y estar hasta estas horas con nosotros. Hermoso programa. Muchas gracias. Gracias a ti. A punto de marcharnos, estaba pidiendo la careta de salida, pero Rosa, hay que dar cantidad de gente llamándonos, ¿verdad? A todos se lo agradecemos. La verdad es que no han dejado de sonar los teléfonos y tenemos ya los 5 ganadores del libro de Rafael Palacios, de Extraterrestres, el secreto mejor guardado, que vamos a dar los nombres. Atentos. Son Ascensión Purlán de Sevilla, Antonio Mato de Córdoba, José Benítez de Tenerife, José Luis Delgado de Ciudad Real y María Elena del Amo de Málaga. Felicidades. Y teníamos otro más de retrocogniciones, un libro más. Sí, seguimos recibiendo llamadas, entonces, si te parece, Miguel, vamos a hacer el sorteo y damos los resultados el próximo viernes. Perfecto, de cualquier forma que no se preocupen, que a lo largo de la semana nos ponemos en contacto con ellos para pedirle la dirección y les enviamos el libro a su casa. Así es, nos vemos entonces. Gracias, Rosa. Y terminamos, llegan las noticias de las 4 o las 3 en las Islas Canarias. Aquí terminan las 2 citas del Espacio en Blanco. Cuídense, nos vemos. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Buenas madrugadas, bienvenidos, son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, es tiempo de misterios. Y llegamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, estrenando una nueva temporada de Radio de Misterios. Es un placer que sigues ahí con nosotros, llenando este espacio en blanco que ahora se abre.
Los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. En la parte técnica esta noche, Rubén de Felipe y Javier Campos, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, y en las redes sociales 3 compañeros, Juan Gómez, Antonio Baena y Ramón Álvarez. Y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros, un placer estar aquí. Está inaugurando nueva temporada con esa nueva sintonía que veis de Misterios, que promete muchas sorpresas. Llevamos casi 800 ediciones, 11 años en esta nueva temporada de Radio Nacional y más de 35 hablando de misterios, y todavía nos queda mucho que contar. Abrimos redes sociales, ya sabéis que tenemos como siempre premios esperando. Un teléfono primero de llamada gratuita, 900-137-137, Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram, un email, espacioenblanco@rtve.es, y además un número de WhatsApp. Todos los sistemas preparados, 633 50 50 11. Y con la gratitud a todos los que seguís ahí conectados, saludar a unos amigos, uno que ha venido de Canarias, de la familia, y más gente que ha venido a vernos. Gracias por estar aquí. Vamos con un avance, avisamos, son temas duros los que vamos a tocar, inaugurando esta nueva etapa del programa. Así comenzamos esta noche. Dirección General de la Policía, Comisaría General de Información. Registro de salida número 704, procedente de la Brigada Provincial de Información de Vigo. Adjuntando un informe realizado por un periodista gallego sobre la presunta secta satánica, los Hermanos de Changó, cuyos miembros, al parecer, habrían asesinado a un niño durante la celebración de una misa negra. Arrancamos la nueva temporada del Espacio en Blanco, analizando un tema muy controvertido y peligroso: las sectas satánicas, sacrificios, pactos con el diablo y su mundo. Ese será el tema de partida de hoy, y avisamos, es duro, contiene verdades que han estado ocultas durante largo tiempo. Seguiremos abriendo la puerta a nuevos temas. Para ello, nuevos colaboradores se unirán a nuestro equipo para llegar mucho más lejos en el mundo de los misterios. Esta noche comenzaremos con extraños ritos de muerte y alguna que otra sorpresa más. Estas son nuestras intenciones en este primer programa de la nueva temporada que ya comenzamos. Solo deseamos que sigas acompañándonos y que disfrutes de nuestras aventuras y del mundo de los misterios junto a nosotros. Bienvenido. Esas son las intenciones de este primer programa en esta nueva etapa del Espacio en Blanco. ¿Te ha gustado? Me ha gustado y me gusta especialmente estar hoy aquí. ¿No sabes cómo te lo agradezco? Sí. Hombre, abriendo 11ª temporada, casi nada. Eso es verdad, 11 años, sí señor. Nuestro invitado, Manuel Carballal, ¿cómo estás? Bien, bien. A mí nosotros contentos de que estés aquí. Sacas un libro cada semana, ¿no? Más o menos. No me da tiempo, lo intento, pero uno cada semana no me da tiempo todavía. Bueno, compañero, escritor, director del Ojo Crítico o creador del Ojo Crítico, te diplomaste en teología en el Instituto Tecnológico Compostelano, Santiago de Compostela, y además en criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela y en la Escuela Catalana de Criminología, sobre todo especializándote en la criminalidad asociada a las creencias. ¿Por qué, Manuel?
Pues porque cuando comenzó esta historia, cuando yo comencé a interesarme por estos temas, supongo que yo vengo de una generación en la que no había tanta información como ahora, y cuando sentías inquietud por el mundo de lo sobrenatural, de lo invisible, de lo trascendente, pues lo que te quedaba más cerca era la teología, era la iglesia, ¿no? Y yo desde muy pequeñito, yo siempre lo atribuía a mi abuela materna, que para dormirme, en lugar de leerme los cómics de Mortadelo y Filemón o de Zipizape, que es lo que haría una persona normal, pues me leía el Nuevo Testamento. ¿Sí? Sí, sobre todo la Pasión de Cristo, yo... ¿Te la sabes de memoria? Sí, vamos, y alguno más. Y entonces, durante muy joven, yo acariciaba la vocación de ser sacerdote. Yo quería ser Luego cura. te fuiste por otros caminos. Sí, pero por lo que vamos a tratar hoy quizá es importante porque cuando en 1980 se desató el pánico satánico en Estados Unidos, en 1980 hubo un psiquiatra que escribió un libro que se llamaba Michelle Remember, en el que contaba el caso de una paciente, que luego se terminó convirtiendo en su esposa, que a través de la hipnosis regresiva creía recordar que había sufrido abusos sexuales siendo muy joven. Ese libro fue un bestseller y comenzaron a aparecer más casos de personas que decían haber sido sometidos a lo mismo. De hecho, Pero eso que tiene que ver con el diablo. Porque se creó un síndrome, el síndrome del abuso sexual ritual, en el que la sociedad norteamericana primero, estamos hablando de principios de los 80, y el resto del mundo después, se emparanoió viendo sectas satánicas y viendo al diablo en todos lados. Esa psicosis, que fue terrible en Estados Unidos, la penúltima película de Amenábar, Regresión, trata precisamente de eso, llegó a Europa y a mí me llevó por delante. A mí me pilló siendo un crío de 12, 13, 14 años. Era cuando empezaba a meterme en este mundillo. Me enfrenté a un primer caso que fue la muerte de un joven en un supuesto exorcismo católico, y entonces me convertí en una especie de cruzado, de Torquemada, empeñado en cazar satanistas. Y gracias a eso hice todas las burradas que he hecho. Algunas tú has sido testigo y me has acompañado a algunas de ellas, las vamos a comentar, y nadie más las hizo. Por eso yo tengo un interés especial en este libro, porque cada vez que la Conferencia Episcopal Española o cada vez que el Ministerio del Interior emite un informe sobre las sectas satánicas en España... ¿Se refieren a ti? Es que todo lo que sacan, las únicas investigaciones... Mira, te cuento una anécdota muy breve y con esto termino. En 1990, Gabriel Carrión y yo publicamos el primer libro sobre sectas satánicas, El síndrome del maligno. Me acuerdo de él. Justo un año antes, en el 89, se había creado la Comisión Parlamentaria para el Estudio de las Sectas en el Congreso de los Diputados de España, liderada por Pilar Salarrullana. Entonces nosotros suponíamos que una comisión parlamentaria que tiene todo el apoyo de la policía, tenemos algún compañero de los servicios policiales hoy aquí, tendría información preferente sobre las sectas que yo consideraba que eran las más malas de todas, las satánicas. Les escribimos y me respondieron a mí muy generosamente enviándome un paquete con todo lo que tenían sobre satanismo, y la mayoría eran artículos que habíamos escrito nosotros, ¿no? Yeah. Siempre ha existido un desconocimiento brutal, porque el desconocimiento siempre ha sido el gran aliado del diablo. Eres un referente en todos estos temas y has escrito un libro que se llama Cultos satánicos, demonolatría, sectas satánicas y logias luciferinas en España, una realidad social. Si no queréis conocerla, iros a Radio 5, no, porque estamos nosotros también, a Radio 3 si queréis, y si queréis conocerla no cambiéis de emisora. 2 y 16, 900, 137, 137, nuestro teléfono, 1 y 16 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje a conocer algo más sobre estas sectas. Comenzamos nuestro oscuro viaje de la noche buscando algo más de información sobre las sectas satánicas. A lo largo del tiempo, la humanidad se ha cuestionado sobre la existencia del bien y el mal, llevando sus creencias hasta las últimas consecuencias, sin importar el daño que se le puede ocasionar a terceros. En la actualidad, un gran número de sectas tienen como principal objetivo el adorar a seres de oscuridad a través de rituales, en donde ofrecen sacrificios al mismo demonio. Todo esto a cambio de poder, riquezas o mundanas peticiones.
Es sabido que hoy en día las prácticas paganas se realizan con mayor frecuencia en misteriosos y lejanos lugares como montañas, bosques o cavernas, en donde las personas pertenecientes a estas sectas acostumbran a trazar un pentagrama, símbolo evidente del maligno. En ocasiones, los rituales se hacen en lenguas muertas como el arameo o el latín, generalmente acompañados de la luz de velas negras. No es de extrañarse la utilización de sangre de algunos animales como gallinas, gatos y perros negros. Hay quien asegura que también se utiliza sangre humana en los ritos, dejando la evidencia en estos sitios, lo que podría ser una invocación directamente a Satanás. Estos son los primeros datos. Hay mucho más. Ahí estaban algunos datos que suenan un poco, no sé cómo decirte, ¿no? No sé qué adjetivo poner. Sí, es complicado. Yo te diré que casi todo lo que te han contado sobre los cultos satánicos es mentira. Vale, vamos a intentar averiguar ahí algo más. ¿Qué son los cultos satánicos? ¿O qué son las sectas satánicas? ¿Existen de verdad? Sí, claro, eso sí. Sí, y además son legales. Este año, a principios de este año, el Templo de Satán, que es una de las últimas grandes corporaciones multinacionales del satanismo de origen americano, que ya está implantada en distintos países europeos, conseguía este año, 2019, legalizarse como entidad religiosa. No ya como entidad cultural, que otras lo han hecho antes que ellos, sino como asociación religiosa, con todos los beneficios fiscales que eso implica, ¿no?, para una religión. Es decir, es una religión oficial en Estados Unidos. Todo esto empieza en 1966, cuando se funda también en Estados Unidos, en San Francisco, en la Iglesia de Satán de Anton LaVey, y Anton LaVey consigue que se legalice como entidad cultural. En aquel año 66 es la época de la contracultura, el movimiento hippie, y este tipo, que era un tío muy inteligente, había sido fotógrafo de la policía, domador de animales, pero sobre todo era un tío muy listo, crea una filosofía revolucionaria, tan revolucionaria que, convirtiéndose en el primer papa negro, en el autor de la primera Biblia satánica, en el fundador de la primera iglesia de Satán, él no cree en el diablo. Primera paradoja, ¿no? Dices, pero hombre, pues vaya mierda satanista, como entonces ¿a qué crees? Claro, Anton LaVey, en uno de sus libros, ha escrito por lo menos media docena, por lo menos 2 están traducidos al castellano, la Biblia satánica y rituales satánicos. En la Biblia satánica él presenta una filosofía muy animista, muy poco teísta, en la que el diablo representa los instintos naturales del hombre. Si tú lees los principios de la Iglesia de Satán, sus mandamientos, digamos, te voy a leer solo un par de ellos, explican muy bien su filosofía. Primer precepto de la Iglesia de Satán: Satán representa la satisfacción de las pasiones en lugar de la abstinencia. El cuarto: Satán representa la amabilidad para aquellos que la merecen en lugar de un amor malgastado con ingratos. El quinto: Satán representa la venganza en lugar de la obligación de ofrecer la otra mejilla. Es decir, LaVey lo que hizo fue coger los 7 pecados capitales, la envidia, la lujuria, la avaricia, la ira, y presentarlos como parte innata de la naturaleza humana. Para eso no necesita una entidad sobrenatural. Sus misas negras eran una especie de psicodramas en los que se hacía una especie de terapia de grupo. Pero esto cuajó tanto en la sociedad norteamericana, sobre todo cuando él se emite un documental en la televisión norteamericana en el que él oficia los sacramentos satánicos, hace una boda, casa satánicamente a unos satanistas, oficia un bautismo satánico a un bebé recién nacido en esa nueva iglesia. Y esto le flipa a Roman Polanski, que lo contrata como asesor de la película La semilla del diablo, y a partir de entonces LaVey se convierte en una figura internacional y llega a España. Luego te contaré la historia de cómo llegó la Iglesia de Satán a España, que es interesantísima. Entonces empieza a traer gente de Hollywood, gente muy famosa, que se van entrando en esa iglesia, que se convierte en un gran negocio, en una gran multinacional. Y entre los tipos que entran, en el año 69, hay un teniente coronel de la inteligencia americana que se llama Michael Aquino, que... apuntar ese nombre, Michael Aquino. Era un tipo más creyente en lo sobrenatural que LaVey. LaVey era muy pragmático. Y en el año 74, si no recuerdo mal, se lleva a una serie de adeptos de la Iglesia de Satán y protagoniza el primer cisma
en la Iglesia de Satán, como en el cristianismo, que ha habido divisiones de protestantes, calvinistas, luteranos, etcétera, ¿no? Y funda el Templo de Set. Y Michael Aquino, como había hecho Aleister Crowley en su día con sus libros sagrados, o como hizo nuestro patrio Gabriel López de Rojas, él decía que se le había aparecido una entidad sobrenatural que llama al príncipe de las tinieblas, le habría dictado un libro, que es el libro de la revelación en la noche, y se crea un nuevo movimiento diferente de la Iglesia de Satán, porque este sí cree en la existencia de entidades sobrenaturales y de eso que llamamos el diablo. Y es el Templo de Set, que también se instaura en España unos años después. Hablaremos un poquito de ello. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Manuel Carballal como invitado. Tienes un libro ahí muy raro, con un crucifijo invertido. Sí, esto es ¿O una es que está al contrario? No, es así. Es un Cristo de bronce crucificado boca abajo. ¿Es un libro satánico? Este es un libro muy satánico, realizado a mano. Cada ejemplar es manuscrito, en teoría en sangre. Ellos decían que... ¿Sangre humana? Que era redactado con sangre humana. Yo en su día, cuando conseguí este ejemplar, se lo facilité a unos amigos del Departamento de Criminalística de la Policía Científica, el Cuerpo Nacional de Policía. ¿Lo puedo tocar o sí, no se puede tocar? Por favor. Déjame que lo toque un poquito. Y me confirmaron que la redacción está con tinta roja, pero esto que te voy a enseñar, la ilustración de la primera página, que es una cruz invertida, esto sí es sangre humana, según el Laboratorio de Criminalística de la Policía. Pero por un poquito de música mientras lo vemos. Obra de arte. Ya veo, ya. ¿Tú conociste al autor? Sí, me acuerdo. Hay mucho lío entre satanistas, luciferistas o luciferianos. ¿Qué diferencias hay? Bueno, es una cuestión etimológica. Satán proviene del hebreo, el adversario, es el fiscal de Dios, digamos, en el Antiguo Testamento, mientras que Lucifer proviene del griego, es el portador de la luz, el dador de la luz, ¿no? Entonces, en base a esa definición, hay quienes dicen que los satanistas son más materiales, buscan más fines inmediatos, sexo, poder, dinero, fama, prestigio, y los luciferinos buscarían ese conocimiento, identificando a Lucifer con el mito de Prometeo, que le roba el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres, porque Lucifer, según el relato bíblico, es un ángel expulsado del paraíso y que es el príncipe de este mundo, ¿no?, de la tierra. Pero yo el libro lo subtitulo Una realidad social, porque a mí lo que me preocupaba cuando empecé esta investigación eran los hechos sociales, los hechos reales, los hechos objetivos. Las creencias son muy libres, cada uno puede creer lo que le dé la gana. Yo me he encontrado en el mundo del satanismo, igual que en cualquier otro aspecto del misterio, golfos, pícaros, sinvergüenzas, que iban a por el dinero, y luego me he encontrado auténticos místicos, fervientes creyentes en el diablo, que además eran consecuentes con sus creencias. ¿Dónde se realizan este tipo de historias? ¿Y hacen sacrificios, como decían en esa introducción, de animales e incluso humanos? Luego vamos a ver, tienes un testimonio de alguien que dice algo terrible, pero sacrificios de animales, perros, gatos... No. No, eso es otra cosa. Es decir, hay una confusión tan grande. Yo hace unos años publiqué un pequeño informe en la revista de la Guardia Civil, la revista oficial de la Guardia Civil, que era un estudio sobre un año, sobre un arco de 12 meses, en los que recogí todas las profanaciones de iglesias y de cementerios que se daban en España, ¿no? Cuando se produce eso, cuando llega, yo comprendo que un párroco no tiene por qué saber de estos temas y un periodista local menos. Cuando llega un sábado por la mañana, un domingo por la mañana a su iglesia, a su capilla, y se encuentra unas velas, unos animales decapitados o desangrados, pues el titular que va a aparecer al día siguiente en la prensa es restos de un ritual satánico en tal o cual lugar. Yo he trabajado mucho con las policías, con todas, y cada vez que pasa, porque cuando yo empecé a meterme en este tema, a principios de los 80, no había nada. No existía bibliografía, no existían referencias, tuvimos que empezar de cero y empezar improvisando, buscando muchas pistas falsas, perdiendo mucho tiempo con cosas como estas.
Pero cuando publicamos en el año 90 el síndrome del maligno, todos los servicios policiales, cuando se encontraban con una situación de este tipo, nos consultaban, nos pedían nuestra opinión, ¿no? Entonces pudimos revisar muchos informes, y yo incluyo, hay algunos que son alucinantes, en que con toda la buena intención los agentes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, claro, ellos intentaban encontrar pistas, y yo recuerdo, por ejemplo, un informe de una policía determinada que trazaban en un mapa los lugares donde se habían aparecido restos y dibujaban una especie de pentagrama, ¿no? Como si eso fuese... Pues tú imagínate el trabajo, cada vez que quieres hacer un ritual, tener que ir con el Google Map, oye, aquí no podemos porque no coincide la punta a la estrella. No, eso tiene que ver con la inmigración, con el mismo fenómeno que se dio cuando los barcos negreros se llevaron a los esclavos africanos a América. Allí se sincretizaron las religiones, tú las conoces perfectamente, y apareció la santería, el vudú, el candomblé. Ahora se da el mismo fenómeno al revés. Llegan los inmigrantes de allí y se traen lo único que pueden transportar dentro de ellos, sus creencias. Así que comienzan a aparecer muchas ceremonias. Cuando tú estás familiarizado con la santería, con el vudú, con el candomblé, con la umbanda, tú puedes llegar ya a reconocer por los colores que se emplean en las cintas, si hay puros, si hay ron, el animal que ha sido sacrificado, hasta la nacionalidad del autor de ese delito. Pero eso no tiene nada que ver con el satanismo. Hay casos, y esto son una pincelada, ya las policías europeas se han empezado a preocupar en serio cuando han aparecido los primeros casos de muti. El muti es una medicina que se practica en algunas partes del África subsahariana, que sí incluye el sacrificio humano. El primer caso, el caso más terrible, es el cadáver de un niño que aparece flotando en el río Támesis, en Londres. Scotland Yard hace la investigación, hicieron una investigación criminalística espectacular. La pericia forense que hicieron pudo, con el cuerpo del niño al que le habían amputado los brazos y la cabeza, solo aparecía el tronco, pero hicieron un trabajo criminalístico espectacular, pudiendo rastrear el viaje que había realizado el niño desde que salió de África hasta que llegó a Londres para ser asesinado. Solo unas horas antes había llegado a Londres exclusivamente como víctima del sacrificio. Antes de seguir, decíamos en esa pequeña introducción que es un poco el audiolibro el audiobook de tu libro, ¿se llama así? Audiolibro book de trailer, tu book. Creo. Bueno, sí, un anuncio de tu libro para vender mucho. Que había en la comisaría los hermanos de Chango, ¿era? ¿O quiénes son estos? Sí, vamos saltando un poco. Los hermanos de Chango fue un caso. Yo conocí durante los años que dediqué a la investigación del satanismo. Yo no soy un teórico, ya lo sabes. Yo no trabajo en base a libros ni a Google. Yo conocí personalmente a los líderes de todas las sectas satánicas que había en España. Las de verdad, no los inventos periodísticos, que son la mayoría. Las reales, aproximadamente una decena, una docena. Yo traté directamente con ellos, con sus sacerdotes, con sus sacerdotisas, con sus presidentes. El caso de Chango comienza muchos años antes, cuando yo, al obsesionarme con el tema del satanismo, me convierto en un verdadero incordio para todos los grupos satánicos, porque siempre me tenían pegados a la nuca. Por toda España me dedicaba a viajar y a seguirles la pista. Me convertí en una especie de cazasatanistas, por eso decía... Capelotas, se dice. Absolutamente. Hubo muchos problemas, empecé a recibir anónimos, algunos, recuerdo los primeros de Gabriel López de Rojas, el gran maestre de la Orden Illuminati, que llegaban a la casa de mis padres, porque yo era un niño, yo todavía vivía con mis padres, y me llamaba el monaguillo fascista, Gabriel, que fue, por cierto, el primer líder de una secta satánica española que cumplió prisión, el primero que entró en la cárcel, que es una historia muy interesante. Y recuerdo que un día, incluso hubo un problema familiar grave, porque que yo reciba anónimos es normal, pero mi padre, pues aquí tengo la carta que aparecía incluida en el sumario, sufrió un atentado, un tipo que lo confundió conmigo, deducimos, le pegó 2 puñaladas, un tío que decía que veía el fantasma. Esta no es una carta de suicidio, la primera que escribí no fui capaz, hace bastante tiempo, veo a mi sobrino, él era un tipo que luego resultó no imputable,
pero que se abalanzó sobre mi padre con un cuchillo diciendo que era satánico y que se lo mandaban las voces, y le pegó 2 puñaladas. O sea que en aquella época lo de tocapelotas era con mayúscula. Y hay un caso, una de las sacerdotisas satánicas que yo conozco es Lilith, es de Barcelona. Ella colaboraba en la revista Karma 7. Vamos a escucharla luego dentro un poquito, sí. Y conocía muchas, ya te digo, pero este caso en concreto es muy alucinante porque, claro, después de lo que había pasado con mi padre, yo ya aprendí a no identificarme como el caza satanista. O sea, yo contacté con Lilith a través de Karma 7, me planté en Tarrasa, donde ella vivía, con un aspecto bastante lamentable. Tú ya me has visto con ese aspecto alguna vez, con mis melenas, mis cruces invertidas, mis pentagramas satánicos, con la esperanza de que no me reconociese. Incluso recuerdo que hice una prueba, testé si el disfraz era suficientemente creíble con Josep Guijarro, y con él coló, él no me reconoció. Yo contacto con esta mujer, conozco a su familia, me lleva a su templo. De hecho, en el libro incluyo alguna fotografía del templo, un templo espectacular, precedido por una fotografía de Aleister Crowley, en el que me llamó la atención, por cierto, que tenía colgada de una puerta una colección de estolas. Y cuando le pregunté... Las estolas son eso de los sacerdotes. Que se ponen los sacerdotes, sí. Para oficiar misa. Cuando le pregunté, pero tía, ¿y tú qué haces con eso, no? Una satanista. Me contó que una de las cosas que hacía, entre otras cosas, ella había traducido todo el ritual de la misa negra del latín al español para que cualquier castellano hablante pudiese vender su alma al diablo. Ella a los 17 años me aseguraba que había tenido una aparición en su habitación de una entidad que ella identificaba con el diablo, y desde entonces se consideraba satanista, y esas estolas eran fetiches, trofeos, que ella se llevaba porque una de sus formas de hacer apostolado del mal, no lo digas, a ver, era seducir sacerdotes y además era, cuando yo la conocía tenía 30 años, era una chica morena, menuda, atractiva. Hay un par de fotos en el libro, y no lo tenía muy difícil, digamos, para ejercer ese satanismo. No, Ella, yo tengo un primer contacto con ella, me cuenta cosas terribles. Déjame que escuchemos una cosita, ¿vale? 900-137-137 el teléfono. Esto es lo que decía Lilith. Yo vi con mis propios ojos Carballal cómo mataban a un niño, cómo se lo cargaban. Yo estaba ahí. Yo vi con mis propios ojos cómo mataban a un niño, cómo se lo cargaban. Eso decía Lilith. Sí, pero esto vino mucho después, porque cuando yo la conozco, tenemos un mal comienzo. Yo repito, ella me permite entrar en su templo. Cuando yo me vuelvo a Galicia desde Tarrasa, creo que todo ha salido bien, que no me ha reconocido, pero inmediatamente me llama el redactor jefe de la revista Karma 7 diciéndome, oye, no sé en qué andas metido, pero ha llamado una tía muy cabreada diciendo que prohíbe que publiques nada sobre ella. Cuelgo, y en ese momento me llama el redactor jefe de Año Cero diciéndome lo mismo. Ha llamado una tía a la redacción diciendo que has estado en su casa y que prohíbe que escribas nada sobre ella. Y entonces a mí lo único que se me ocurre es escribirle una carta muy sincera a Lilith diciéndole que es verdad, que soy Manuel Carballal, que me ha pillado, pero que si yo hubiese ido con mi identidad, ella no iba a hablar conmigo. Y yo le prometí que iba a respetar todo lo que ella me dijese, que yo no iba a revelar su identidad ni iba a publicar nada que ella no me permitiese, pero que yo sentía realmente la necesidad de comprender su mundo, porque yo no entendía por qué alguien puede adorar al diablo. Ella no encajó bien, y durante años, todo esto son la correspondencia que nos intercambiamos durante años. Además, tuve la suerte de que ella escribía las cartas manuscritas. Ella me cuenta, o sea, yo soy testigo de toda su evolución en el satanismo, resumiendo mucho, porque a través de ella yo pude conocer a otras órdenes, a otras logias, a otros grupos, y después de 3-4 años perdemos el contacto, y unos años después recibo una llamada telefónica y me dice que vuele inmediatamente a Cataluña, que tiene que contarme algo en persona y que no le diga a nadie a dónde voy. Y entonces Lilith me cuenta la historia más terrorífica, el testimonio más abrumador, que de hecho fue el que a mí me hizo dejar el tema del satanismo. Eso es lo que hemos escuchado. 2:37, estás en Radio Nacional, este es el Espacio en Blanco. 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos mucho que contaros esta noche y si queréis preguntar, aquí estamos. Ahí vamos con otra introducción.
Radio Nacional de España se mueve contigo. Somos lo que hemos leído y entonces en nuestra educación sentimental está naturalmente todas nuestras lecturas. Yo no concibo la vida sin la lectura, que es... Miro en aquel pupitre a ese niño que fui. La Estación Azul, con Ignacio Elguero. Durante estos días lo que os queremos mostrar es... Los domingos a las 3 de la tarde tienes una cita con la literatura. Y recuerda, Gente Despierta, de lunes a jueves a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España se mueve contigo. Sigamos buscando más información sobre estos extraños cultos. Nos la ofrece Manuel Guerra Gómez, catedrático emérito de Teología. Tiene símbolos cristianos, la cruz, el hisopo, el altar, pero los invierten. Hasta en la misa el crucifijo está cabeza abajo, sobre el altar. Usan como rito principal la misa negra, que a veces tiene víctima humana y otras veces no, sacrifican a animales, ¿no? El colmo del horror en el culto satánico son las misas negras, con profanación de la Eucaristía y a veces con víctimas humanas. Normalmente una joven que sea inocente, para el mal hay que ofrecerlo inocente, lo contrario, menor de 15 años normalmente, pobre muchacha, tiene que entrar desnuda, van detrás los satanistas, con sus ropajes y demás, la atan sobre el altar y al comenzar la misa, bueno, con el crucifijo boca abajo, y al comenzar la misa la graban en el pecho los signos satánicos. Misas negras y adoradores del diablo. Busquemos más datos y testimonios. Esto, Manuel, puede ser un ejemplo de la gran incultura que hay con respecto al tema, ¿no? Claro, pero porque nadie lo ha investigado. Porque nadie, ni la policía, ni por supuesto la conferencia episcopal, ni los periodistas, han hecho lo que les ha dado la gana durante muchos años, porque hay el miedo es la primera barrera de defensa para ellos, ¿no? Es un tema... Yo, cuando hice esto, claro, era un inconsciente, o sea, hice unas barbaridades. Sí, la verdad es que sí. Y por eso hice lo que hice, si no, evidentemente no lo habría hecho. Pero cuando yo he preguntado ahora, redactando el libro, he estado hablando con distintas fuentes, oye, pero por favor, ¿alguien ha hablado con los de Ocinata Sutluk? ¿Alguien ha hablado con los del Nuevo Orden Dragano? ¿Alguien ha entrevistado, además de lo que hice yo, al presidente de la Iglesia de Satán? Nadie ha hecho nada. Yeah. Y es un poco la bola que se va, como ahora todo el mundo a tira de Google, pues lo que haya dicho pues se repite y se engrandece. Y luego, si tenemos tiempo, te explicaré cómo los servicios de inteligencia, cómo los grupos de poder son los grandes beneficiarios del miedo al diablo y del pánico satánico. Vale, telegráficamente, ¿existen las misas negras? Sí, claro, por supuesto. Existen adoradores al diablo, ¿verdad? Claro. ¿Son gente marginal sin cultura o son gente de otro nivel, de alto nivel? Hay de todo, también hay una leyenda sobre esa. Es cierto que las sectas religiosas, las sectas ufológicas, las sectas espirituales, lo tienen más fácil porque pueden hacer proselitismo abiertamente. Hasta hace muy poco, y salvo excepciones como la iglesia de Satán o el templo de Satán o el templo de Set, todo esto lo llevaban más en la clandestinidad y eso hacía que se preocupasen más de la calidad de los adeptos que de la cantidad. Pero hay otro elemento fundamental que lo resumo en una historia que es muy gráfica. ¿Cómo llega el templo de la iglesia de Satán a España? A mediados de los 90 se publica un anuncio en la revista, creo recordar que era en Karma 7, del templo de Satán en España. Solo había un apartado de correos. Entonces yo me pongo a investigar quién está detrás de ese apartado de correos. No te lo voy a contar porque yo hacía vigilancias en la oficina de correos, a ver quién venía a abrir. Bueno, fue muy complicado hasta que por fin localizo un nombre y un teléfono. Cuando tengo ese nombre y ese teléfono de quién está detrás de ese apartado de correos, descubro que se trata de un gran diplomático, un alto diplomático del servicio diplomático español. Este es su expediente académico.
Este no baja de matrícula de honor y de sobresaliente. Nació en Melilla, pero se fue para Murcia siendo muy joven. Estudió la carrera diplomática, venía de muy buena familia. Su padre era militar, se llamaba Julián como él, licenciado en Derecho y licenciado en Medicina. Era un tipo de nivel académico por lo menos muy elevado. alto. Y este tío, claro, cuando entra en el cuerpo diplomático español, consigue destinos muy buenos. Fue el jefe de la oficina de turismo de España en Lisboa, en Río de Janeiro, en Nueva York y en San Francisco. Y cuando está en San Francisco coincide con la eclosión de la Iglesia de Satán de Anton LaVey, y cuando por fin lo localizamos y lo pudimos entrevistar, solo concedió una entrevista en su vida, que es la que está incluida en el libro, él nos explicaba que él llegó al satanismo exclusivamente por el sexo, no le interesaba nada más. Él nos decía que, claro, en tiempos de Franco, hombre, pues no es como ahora que tienes Tinder, claro. Nos contaba una anécdota muy gráfica, además, que él un día se había ido con una novieta al Parque del Retiro, pues para meterse mano y esas cosas, los pilló la policía, los grises, los pusieron firmes, le metieron una multa, lo sacaron en el periódico. Entonces, claro, cuando él llega a San Francisco, este tipo de un estatus social importante, se encuentra con que en la Iglesia de Satán las dos únicas prácticas sexuales prohibidas, he dicho antes que LaVey era muy inteligente, son la pedofilia, lógicamente, y la zoofilia. Porque LaVey decía que un niño pequeño y un animal no pueden expresar si están de acuerdo. Todo lo demás estaba permitido, ¿no? Bestialismo, sadomasoquismo, bondage, lesbianismo, sexualidad, que ahora puede parecer una tontería, pero para un homosexual en los años 60 encontrar un lugar en el que no era cuestionado era otro atractivo más. Este tipo llegó al satanismo, nos explicaba, exclusivamente por eso, por el sexo, porque allí decía, además nos lo contaba con mucho detalle, todo lo que podía imaginar. Cuando Franco muere, él trae la Iglesia de Satán a España. Pero entonces ocurre una cosa muy interesante. Claro, el círculo social de este tío es el círculo diplomático, políticos, embajadores, gente de un estatus importante. De hecho, su esposa, que era una chica brasileña, muy exuberante, pues también pertenecía a esa clase social. Pero lo interesante de esta historia es que un día Julián, este diplomático, tiene un accidente de tráfico muy grave y pasa por una ECM terrible, muy desagradable. Y entonces es cuando él se plantea que quizá LaVey está equivocado y sí existe lo sobrenatural, sí hay algo más. Deja la Iglesia de Satán, ingresa en el templo de Set, y es cuando pone ese anuncio en la prensa española, instaurando el templo de Set en España, que es cuando yo lo localizo. Vale, déjame que te diga que nos están escuchando en Kioto, Chile, en Tánger, desde Marruecos, Gustavo Siecola en Uruguay, en Chihuahua, México. Nos dan las gracias desde el pueblo de Tejeda en Gran Canaria por la ayuda y las muestras de cariño. Nos están escuchando en montones de lugares. Yo creo que escuchemos brevemente unos testimonios de Raquel, no sé si digamos más nombres. Raquel Joana, podemos decir. Vale. Esta era una sacerdotisa del templo. Ella pertenecía a la Iglesia de Satán. Vale. Tenía un pequeño grupo, sobre todo formado por mujeres en Barcelona. Y es un caso que yo recuerdo con especial cariño porque a mí me parecía una satánica entrañable. Sí, decía que estaba enamorada. Bueno, déjame que lo escuchemos, ¿vale? Sí. Vamos a escucharlo. Siento que está allí. Yo estoy aquí sola y también siento que está aquí. ¿Y lo que sientes por él es amor, es mucho amor. Sí. Pedimos disculpas por el sonido, es un tanto así, pero yo decía que sentía amor. Hay más de lo que nos cuenta también esta mujer. ¿Qué te dice en sus mensajes? Bueno, ante todo, que viva, que ríe y que sea feliz. Y que soy vida. Esto me lo dice siempre. Que yo soy vida. En fin, que tengo vida. ¿Y eso quién es introduce? Esto, Satán. Él desea que yo sea feliz. Desea que sea feliz y creo que nos lee una Biblia satánica. Sí, bueno, es la Biblia de LaVey. Es que el caso de Raquel a mí me rompió los esquemas totalmente, porque cuando llegas a una investigación, pasa siempre, ¿no? Llegas con tus prejuicios, con tus estereotipos. Y Raquel Joana, que lideraba una logia satánica en Barcelona y pertenecía a la Iglesia de Satán de Anton LaVey, no solo desaprobaba, por supuesto, los sacrificios humanos, sino que incluso desaprobaba los sacrificios animales, y lo que ella hacía en sus misas negras eran ofrendas florales.
al diablo. Con lo cual yo flipaba, me rompía los esquemas, ¿no? Cuando iba a comer a su casa, recuerdo que era muy desagradable, porque ella era muy consecuente con ese respeto a la vida, y tú estabas comiendo y pasaban las cucarachas, las arañas, o sea, ella no mataba literalmente ni una mosca, porque decía que no tenía por qué. Ella además, su principal interés era el sexo, siempre me decía, sí, mirándome con una mirada libidinosa, Satán me manda amantes jóvenes, y yo le decía, señora, que corra al aire, que corra al aire. Pero es un caso muy interesante por una razón, que creo que esto es lo más bonito de ese caso. Raquel era una contactada. Raquel hacía exactamente lo mismo que tú y yo hemos visto hacer a videntes marianos, a mediums espiritistas, a contactados ovni. Ella utilizaba la escritura automática y me enseñó carpetas y carpetas y carpetas con mensajes, pero que ella atribuía al diablo. Ella creía que el responsable de esos mensajes psicográficos era en el diablo y era su canal de comunicación con él. Y llegó incluso a escribir un libro, en Relatos de una bruja, que fue candidato al premio La Sonrisa Vertical, un libro de relatos eróticos, que estaría inspirado por el diablo, ¿no? Fíjate qué forma tan diferente a todo lo que hemos escuchado antes de entender el satanismo. Déjame que escuchemos un poquito lo que decía de esa Biblia. Satán, Lucifer, Belial, Leviatán, in nomine Dei nostri Satanás, Lucifer y Stelfi, ya que me concedan su poder infernal, abrir de par en par las puertas del infierno, salir del abismo y venir hacia mí para recibirme como vuestro hermano y amiga. Eso es una parte de lo que ella contaba. 2:49. No te dejo hablar más, tenemos muchas más cosas, introducciones ahí preparadas, porque quiero que a través de ellas vayamos diseccionando un poco este asunto. 2:49, 1:49 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. ¿Os está gustando o os está asustando un poco? Se lo digo a dos invitados que tenemos aquí, vale. Ahí vamos, que tenemos más que contaros todavía. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. En algunas partes del mundo, en secreto, se realizan extraños cultos para conectar con Satán. En el nombre de vuestro eminente dios Satán Lucifer, te ordeno que te presentes ante nosotros. Ven a nosotros. Y derrama las bendiciones del infierno. Ven a nosotros, bajo estos nombres. Llegaré a través de la noche en el ladrido de los perros y en la sangre derramada. Llegaré entre las sombras que moran en las lápidas. Llegaré y el corazón de los mortales se llenará de terror. Gorgon, Mormo, la luna de 12 rostros. Acepta este nuestro sacrificio. Shamham Parash. Shamham Parash. Hail Satan. Hail Satan. Este es un ejemplo realizado en la iglesia de Satán. Conozcamos algo más de ella. Ya nos has hablado de ello. Nos saludan desde Jalisco José Manuel Corval y desde La Plata en Argentina Mariano y Lucía. Están preparados para entrar. Cristian Villegas desde Las Vegas en Nevada. Has visto, nos escuchan 106 países que hayamos controlado por ahí. Están escuchando, sintonizando el Espacio en Blanco y os mandamos saludos desde aquí. Ya nos has contado cosas de la iglesia de Satán. ¿Sigue existiendo? Sí. Cuando falleció Lavey hace unos años, lo heredó su hija, una de sus hijas, el liderazgo de la iglesia de Satán, y luego la que fue su asistente, pupila, que es la actual sacerdotisa que lidera la iglesia de Satán, que ha sido eclipsada totalmente por el Templo de Satán, que es otra organización distinta, que hace, de hecho la portada del libro es el Baphomet, esa estatua que generó mucha polémica hace un par de años, porque una iglesia evangélica había conseguido autorización para plantar una estatua en un parque en Estados Unidos, y entonces ellos dijeron que si Estados Unidos era un país laico, ellos como satanistas tenían el mismo derecho a plantar una estatua muy provocadora, muy audaz, porque es la estatua de un Baphomet, el característico demonio, pero rodeada de niños. Entonces es una imagen muy agresiva, ¿no?
consiguieron ese permiso, eso ya les catapultó a la fama y hoy por hoy son un poco probablemente la organización satánica más importante, pero hay muchas. Y además tenemos que tener una cosa muy clara, lo digo muy rápido, y es que en el satanismo, como en cualquier otro sistema de creencias, hay tanta pluralidad como en el cristianismo. ¿En qué se parecen un copto egipcio a un amis americano? Pues nada. ¿En qué se parece alguien de la Iglesia Ortodoxa rusa a un cristiano anglicano? Pues en nada. Un mormón, un testigo de Jehová, pero todos son cristianos, ¿no? Pues dentro del satanismo encontramos sistemas de creencias, rituales, perfiles también muy diferentes. Ya. Déjame antes de terminar esta hora, te quedas un ratito más después, ¿no? Hablaremos al final de sectas en España y sobre todo cómo defendernos, pero dicen que el anticristo está aquí. Quiero que escuches esto, creo que es en México y mira lo que dice el colega. Busquemos más testimonios, más rastros de estos extraños cultos. Nos vamos hasta Latinoamérica al encuentro de Víctor Damián Rozo. Estas son algunas de sus palabras. Hola amigos de Latinoamérica, mi nombre es Víctor Damián Rozo Villarreal, el representante de Lucifer en la tierra. Yo soy el anticristo, yo soy el hombre elegido por mi padre Satanás para preparar su ejército, para ir abonando el camino acá en la tierra, para que todas aquellas personas entreguen su vida a Satanás, para que todas aquellas personas atribuladas, esas personas que andan en la vida sin rumbo, que no tienen una esperanza, para que todas aquellas personas entreguen su vida a Él. Mi padre Lucifer me tiene en lo más alto. El mensaje es para aquellas personas, para los contradictores, para los opositores. Nada sacan criticando, nada sacan injuriando, envidiando. Nada sacan. Porque la obra de Lucifer es más grande que la envidia que ustedes mantienen. Mi padre Lucifer me mandó acá a preparar su ejército. Ese ejército que estará peleando en el nuevo orden mundial y donde saldremos victoriosos. Usted puede ser parte de ese ejército. Únicamente contácteme. Y yo puedo El anticristo en la tierra. Ejércitos que se preparan para el nuevo orden mundial. Tratemos de comprender qué significa todo esto. Nos escucha también en Aguascalientes, en México, Rosa. Anticristo. ¿Era el anticristo o hay muchos anticristos por ahí? A mí, Víctor me parece un charlatán que se lo ha montado muy bien, que ha montado un templo en Colombia. Como dice luego, oye, que si queréis aquí apuntaros, ¿no? Claro, efectivamente, porque es un negocio. México. Creo que es Colombia, creo que, por lo menos él es colombiano. Pero él ha habido muchos precedentes, ¿no? A mí cuando empecé esto me angustiaba mucho el tema, porque yo era creyente, me angustiaba mucho el tema de las profecías del anticristo, que lleva viniendo desde hace 2000 años, que se está anunciando, porque en teoría iba a ser algo inminente y pasan los años, pasan los siglos y no llega. Debe estar con el cambio de hora, con el jet lag y no acaba de llegar el anticristo. Pero además algo que me preocupaba es que ahora se está volviendo a hacer, o sea, en estos momentos, ahora en la actualidad, hay un grupo de universitarios de Madrid que están intentando lo que intentó en su día el último presidente de la Iglesia de Satán en España y lo que intentó el gran maestre de la Orden Illuminati, que era conseguir que se legalizase en España el satanismo como una entidad cultural y unir a todos los grupos que había en España. Pero como todos son muy consecuentes con eso del orgullo, de la vanidad, de la envidia, se llevaban a matar entre ellos. Yo como tenía contacto con todos, sabía lo que pasaba, entonces no me preocupa mucho eso, ¿no? Porque todos se consideran a sí mismo el líder del satanismo. O sea que nada de anticristo y nada de ejércitos que vengan aquí a cambiar ahora las historias, todavía. No, hay otros peligros mucho más acuciantes que son los que realmente tienen el poder y utilizan y manipulan nuestras creencias en el diablo. Eso sí da un poco de miedo. Políticos quizá que están detrás de todo eso. Políticos, servicios de inteligencia, sí. Si quieres te pongo un par de ejemplos. Rápido, un minutito, antes de las noticias. Si pues mira, en el 2005, a finales de los 90, después del 11 de septiembre, comenzaron a comercializarse en todo Oriente, en todos los países árabes, unas figuras de acción
con la cara de Bin Laden, convirtiendo a Bin Laden en un héroe, ¿no? Entonces a la CIA se le ocurrió la brillante idea de encargar a una empresa de Taiwán una serie de esos mismos muñecos, pero poniendo a Bin Laden la cara de un demonio, que luego además fue el inspirador de uno de los personajes de la serie Star Wars. Pero el caso más brutal que yo he visto fue una información que publica un profesor de universidad irlandés en el 2014, Richard Jenkins, que había recogido el testimonio de oficiales de la inteligencia británica en los años de la guerra contra el IRA, contra los grupos terroristas católicos y protestantes en Irlanda del Norte, y además lo documenta, cómo los servicios de inteligencia habían fabricado falsas noticias sobre sectas satánicas, llegando a dejar incluso los restos de misas negras con animales sacrificados y demás, para generar el terror entre los terroristas del IRA y evitar que se acercasen a ciertos lugares donde estaban sus espías siguiendo las maniobras. Son dos ejemplos concretos. Qué curioso.